Bienvenido al extraordinario viaje a través de la rica y antigua historia de la Biblia, centrándose en el Génesis, el primer libro y fundamento tanto del judaísmo como del cristianismo. Desentrañaremos los momentos profundos e esclarecedores, comenzando desde la creación del mundo, profundizando en las vidas de nuestros antepasados, presenciando milagros divinos y comprendiendo los mensajes eternos que resuenan a través de generaciones. El Génesis comienza con una antigua pregunta: ¿cómo llegó a existir el mundo? La respuesta: en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Con esas 7 palabras, la Biblia comienza la historia del universo, culminando con la creación de Adán y Eva, los primeros humanos formados a imagen de Dios. A partir de la descripción elaborada de cada uno de los 6 días creativos, obtenemos una visión profunda de la sabiduría y el poder del Creador. Pasando de la creación del mundo y de la humanidad, continuamos el viaje con la narración de Adán y Eva, nuestros padres primarios. La importancia teológica de esta parte del Génesis es incuestionable, ya que marca el origen de la caída del hombre de la gracia de Dios. La historia de nuestros antepasados nos ofrece una profunda lección de obediencia y las consecuencias del pecado. El mundo perfecto que Dios creó inicialmente encontró un cambio demoledor cuando el pecado entró por desobediencia a su mandato. Expulsados de su hogar original, Adán y Eva se propagaron y su descendencia llenó la tierra. Un personaje notable de su linaje fue Noé, a quien Dios consideraba un hombre justo entre sus contemporáneos. Debido a la justicia de Noé, Dios lo seleccionó a él y a su familia para sobrevivir a un diluvio universal, preservando la raza humana y el reino de los animales. Viajando desde la época de Noé, llegamos a la fascinante era de los patriarcas, destacando a Abraham, Isaac y Jacob. Estos antepasados, elegidos personalmente por Dios, formaron la columna vertebral de la antigua nación hebrea. Sus cuentos están repletos de prolíficas hazañas, pruebas de fe y ejemplos notables de la participación directa de Dios con los humanos. Enfoquemos a Abraham por un momento. Dios llamó a Abraham de una vida asentada en Ur de los Caldeos a un lugar que le mostraría. Dios hizo una promesa eterna a él, y a sus descendientes de proporcionarles una tierra específica, y hacer de sus descendientes una gran nación. La vida de Abraham encarna un modelo ejemplar de fe y obediencia a la palabra de Dios. A la historia de Abraham le siguen su hijo Isaac y su nieto Jacob, cada uno marcado por pactos, luchas y coraje divinos. Jacob, en particular, luchó con Dios y soportó la agotadora prueba, alcanzando finalmente el nombre de Israel, que se traduce como lucha con Dios. Sus 12 hijos se convirtieron en los progenitores de las 12 tribus de Israel. De cara al futuro, nos encontramos con la notable figura de José entre los 12 hijos de Jacob. La vida de José se embarca en un viaje tumultuoso, llevándolo del querido hijo de su padre a Egipto, después de haber sido vendido por sus hermanos. A pesar de soportar varias dificultades, José alcanzó una prominencia asombrosa en su lugar de trabajo egipcio, interpretó el sueño del faraón sobre la próxima hambruna y finalmente salvó a toda su familia. Atravesando más profundamente el corazón del Génesis, llegamos a la historia de los israelitas esclavizados bajo un cruel faraón en Egipto. Con una forma de opresión, oraciones, intervención divina y plagas milagrosas, su historia culminó en el importantísimo acontecimiento del Éxodo. Los israelitas fueron guiados por Moisés, llamado por Dios a liberar a su pueblo de la esclavitud egipcia, mientras recorrían el camino hacia la tierra prometida de Canaán. Los sucesos milagrosos durante el Éxodo incluyeron la separación del Mar Rojo, asombrosas provisiones divinas en forma de maná y codornices, y guía espiritual en forma de los 10 mandamientos. Estos importantes acontecimientos grabaron profundamente la memoria colectiva de los israelitas, sentando las bases de su identidad nacional y fomentando su destino final, la conquista de Canaán. Una parte fundamental del viaje israelita en el Génesis es su asentamiento real en la tierra prometida, bajo la guía de grandes líderes como Josué. La misión de espionaje a Jericó, la milagrosa caída de las murallas de la ciudad, el sol quieto por la victoria de Josué. Estos fascinantes acontecimientos en la historia de Israel dan testimonio de la poderosa presencia de Dios en su vida nacional. Con la conquista de Canaán se produce una ligera transición en la narrativa a medida que avanzamos hacia el período histórico de la monarquía israelita. El establecimiento de la realeza bajo Saúl, seguido por David y Salomón, marcó un cambio significativo en el escenario sociopolítico de Israel. El reinado de David, célebre por sus salmos y victorias, y el gobierno de su sabio hijo, Salomón, conocido por su magnífico templo y su incomparable sabiduría, son temas perdurables en la Biblia. Más allá del esplendor del reinado de David y Salomón, la era real en la historia de Israel está salpicada de una importante división política y degradación espiritual, lo que lleva a la eventual caída tanto de Israel como de Judá. Esta parte trágica de la historia de Israel, registrada en los libros de los reyes, pinta un cuadro claro de la importancia de la fidelidad hacia Dios y las terribles consecuencias de la desobediencia. A pesar de la menguante gloria de Israel, la esperanza perseveró gracias a las garantías de los profetas. Estos hombres visionarios llamaron la atención sobre los errores de Israel, prediciendo los desastres resultantes y al mismo tiempo afirmando la promesa de un futuro deslumbrante.
Sus mensajes de esperanza y advertencia, flanqueados por señales y símbolos notables, dirigieron el viaje de Israel hacia el esperado Mesías y su reinado. Avance rápido desde la caída de Israel y el período de las profecías. La segunda parte de la Biblia, el Nuevo Testamento, marca el comienzo de un nuevo amanecer anunciado por el nacimiento de Jesucristo, el Salvador prometido. A menudo considerado como el acontecimiento más significativo de la historia mundial, el nacimiento, la vida, las enseñanzas, la muerte y la resurrección de Jesús son principios fundamentales del cristianismo. La vida y las enseñanzas de Jesucristo iluminan el camino del amor, la compasión, el perdón y la relación divina. Cada aspecto de su vida terrenal, desde su humilde nacimiento en Belén, sus extraordinarios milagros y parábolas, su agonizante crucifixión en la cruz, y su victoriosa resurrección de entre los muertos, revelan verdades profundas sobre el carácter de Dios, su plan para la humanidad, y nos invitamos a una relación personal con Él. La profunda entrada de Cristo en la historia, y su impacto duradero en la civilización humana fomentan profundas reflexiones sobre su significado divino. Los cristianos creen que a lo largo de todo su viaje humano, Jesús abarcó simultáneamente su divinidad trascendente, y demostró su profunda solidaridad con la experiencia humana, cerrando así la brecha entre los humanos y Dios, ofreciendo salvación y pintando el cuadro del reino esperado. A medida que continuamos en el Nuevo Testamento, más allá de la vida terrenal de Jesús, llega la era de la Iglesia primitiva, marcada por la ardiente proclamación de las buenas nuevas por parte de los apóstoles, la apasionada conversión de Saúl de Tarso en el apóstol Pablo, y la gran expansión del cristianismo más allá de sus raíces judías hacia el mundo gentil. El impacto radical del mensaje del Evangelio, y el poder transformador del amor de Cristo se retratan vívidamente en estos relatos históricos. El panorama del Génesis anticipa el gran clímax de la Biblia, la revelación final. Este acontecimiento culminante, profetizado vívidamente en el libro del Apocalipsis, describe la última batalla entre el bien y el mal, la segunda venida de Cristo, el juicio de los vivos y los muertos, el establecimiento del reino eterno de Dios y la promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde Dios habita con su pueblo, y provoca la restauración de todas las cosas. Los capítulos finales del Apocalipsis brindan un avance extraordinario de la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén. Una ciudad de máxima belleza y brillantez, no tiene rastros de oscuridad o pecado, y encarna la comunión perfecta de Dios y su creación. La representación de la Nueva Jerusalén concluye la gran narración bíblica, señalándonos hacia la culminación del plan redentor de Dios, y ofreciendo un producto de asombro y anhelo insuperables. Así, el rico y profundo viaje a través de las Escrituras desentraña el tapiz del plan divino de Dios, tejido a través de los siglos, y reflejado en la historia del universo desde su creación, la vida en la tierra, el mensaje mesiánico de Jesús y la esperanza del reino eterno en la Nueva Jerusalén. Las palabras de la Biblia no son solo un registro antiguo, sino una guía inquebrantable para nuestras vidas, que aborda los anhelos más profundos de nuestros corazones y nos ofrece una gracia salvadora. La saga épica presentada en la Biblia, desde el nacimiento del cosmos hasta la promesa de una eternidad restaurada, está llena de giros dramáticos, búsquedas personales, narrativas cautivadoras, visiones majestuosas y temas circundantes de creación, caída, redención y restauración. Es un libro que exige nuestra atención, evoca nuestra fascinación, atrae nuestro intelecto e invita a nuestra respuesta, leer, comprender, aplicar y vivir las verdades que alberga. El despliegue de la palabra de Dios concluye con una nota de invitación divina. Insta a todo lector, joven o viejo, rico o pobre, erudito o novato, a abrazar el mensaje transformador dentro de sus páginas, a viajar a través de los fascinantes relatos de la Biblia, a descubrir el significado y el propósito de su vida y a contemplar la gloria majestuosa, resplandeciente e incomparable de nuestro Creador, sustentador y redentor. Hoy te has embarcado en una notable visualización de la realidad divina. Reconocer que la Biblia no es solo un documento histórico con pautas morales, sino una auténtica revelación que trasciende el tiempo y el espacio. Una revelación de un Creador magnífico, un Redentor compasivo y un plan divino general para la humanidad y el cosmos. De hecho, la Biblia es la brújula de la vida, que nos apunta hacia nuestro verdadero norte. La narrativa de la Biblia es una historia continua que conecta el pasado antiguo con nuestro presente y futuro. Proporciona verdades fundamentales, engendra una fe firme, inspira una vida justa, confirma nuestro valor, fortalece nuestra esperanza, ofrece seguridad en las pruebas, alienta la desesperación, ofrece consuelo en la tristeza, se libera de las ataduras, respalda un llamado a la acción e ilumina el camino al reino de los cielos. Al concluir nuestro viaje a través de la Biblia, quedamos cautivados por su mensaje perdurable, la proclamación de que somos parte del gran designio de Dios, somos la niña de sus ojos, y estamos invitados a humillarnos ante Él, a cedernos bajo su gobierno soberano, a creer en su amor perfecto, y experimentar el gozo de vivir en armonía con Él y unos con otros. Esta es, en verdad, la rica historia del Génesis y de la Biblia.